3, 2, 1. Bienvenidos chicos a la clase del día de hoy, 23 del 4 del 2020. Espero que estén en casa cuidándose. Bueno, ¿qué vemos? ¿Qué vemos en la imagen? Bueno, vemos al famoso Edipo, que está ciego, ayudado por una de sus hijas. ¿Qué ha pasado con Edipo? Es lo que vamos a ver el día de hoy. El destino como algo importante dentro de la literatura, dentro de los personajes. Así como nosotros en la vida real, el destino también es muy importante. Se dice que el destino puede ser variado por uno mismo, manejado por uno mismo, por las decisiones que tome, pero muchas veces dentro de la literatura nos explica que el destino es incambiable, ¿no? Cuando uno intenta cambiar cierta acción por otra, puede conllevar a los mayores temores, ¿no? Así como pasó con la historia de Edipo, con la historia de su familia, que a su padre le dijeron que su hijo iba a asesinarlo y su padre decidió alejarlo de él y al final se dio el asesinato. Es por eso que las decisiones que se tome dentro de la vida tienen que ser muy trabajadas, muy pensadas antes de hacerlo, porque puede llevarte o puede llevarlos, si hablamos de sociedad, a los mismos errores que quieres evitar, ¿no? Es por eso que es importante esta obra y esta parte del periodo de la literatura griega, ¿no? Así que vayamos con la clase del día de hoy. Nuestra clase se titula Literatura griega, periodo ático número 2. Su profesor es Jorge Pérez Sandoval. La clase es para chicos de cuarto de secundaria en el curso de literatura. Bueno, la semana pasada hemos hablado del periodo ático en la número 1 romanos y ahora nos toca hablar sobre el periodo ático nuevamente, pero en la siguiente parte. Y el primer personaje que vamos a acotar el día de hoy es el creador de Edipo, ¿no? El señor Sófocles de Colona. Como ya saben ustedes, los personajes, se nombraban, sus apellidos eran porque nacían de la ciudad donde estaban, ¿no? Él perteneció al siglo de Pericles, de una familia distinguida, prefirió la escala menor del drama aislado, no le era del gusto de la trilogía, algo importante, ¿no? No solamente para la respuesta, sino para lo que empezó a darse, ¿no? Las obras aisladas de diferente tiempo. De sus obras fueron acumuladas 120, aunque solo se conservan 7. Bueno, es parte de lo que pasa con los autores, ¿no? Cuando no se cuidan los archivos. Muchos lo consideran como el trágico paradigmático, o sea, el autor trágico por excelencia. No es el más trágico, sino el autor trágico por excelencia. ¿Qué características tenía su obra? ¿O qué características tenía él como autor, ¿no? Primero, perfecciona la tragedia, la lleva a la perfección, a su calidad máxima, ¿no? Aumenta de número de actores a 3. Antes, ¿se acuerdan que hemos visto que empezó con uno? Primero el coro nada más, después había un solo actor que respondía y preguntaba al coro, después aparecieron 2 y ya el gran Sófocles lo lleva a 3. Se llaman los trigonistas, ¿no? Los 3 que van a seguir el guión, o sea, la historia. ¿Qué introduce? ¿Por qué la convierte importante la tragedia? Porque introduce la psicología en sus personajes, qué es lo que sienten internamente, ¿no? No solamente eran manejados por los dioses, sino aquí nos muestra que el hombre puede pensar sobre su destino y qué decisiones se le viene a la mente para poder cambiar o para seguir ese destino, depende maldito, ¿no? Utiliza las 3 unidades de teatro. A ver, ¿qué son las 3 unidades de teatro? Acá vemos en el cuadrito azul la regla de 3 unidades. Tenemos la acción, el tiempo y el lugar. En la acción se dice que solo habrá una acción en la obra. En el teatro anterior había acciones paralelas, la de los señores y la de los criados. En este caso no, solamente una acción va a importar, lo que le sucede a un solo personaje y los actores van a girar alrededor de él, ¿no? Los demás personajes secundarios van a girar alrededor de él. O sea, el comportamiento de los demás, en este caso, que hablemos de Edipo Rey, van a girar alrededor de él. El tiempo, la acción debe suceder como máximo a lo largo de un día. O sea, las acciones se deben dar dentro de un solo día, en una sola circunstancia. Lugar, toda la obra debe desarrollarse en el mismo sitio. Justo ahí vamos a hablar de la circunstancia. Puede ser en un campo, puede ser en un palacio, puede ser en una avenida, puede ser en este campo, en Edipo, cuando vayamos a hablar de Edipo Rey, se da en el palacio, ¿no? Donde se encuentra Edipo.
inicia la humanización de la tragedia. Vamos a ver. Inicia la humanización, hablando más del humano. El humano predomina más, es más importante que las decisiones de los dioses. Impone el decoro, ¿no? El tema de cuidarse, el tema físico, ¿no? El tema de los valores en la moralización. En la tragedia anterior, en el teatro anterior, la obra predominaba más el tema a Dionisio, se acercaba más a Dionisio, como saben, la tragedia nace ahí. Entonces admiraban el tema de la belleza, del placer, pero en este caso no, aparte más el decoro, ¿no? Los problemas cambian. Y rompe, por supuesto, con la trilogía. Ya hemos dicho que él no amaba el tema de trilogía, sino sus obras eran de manera distante por mucha distancia de tiempo, y lo vamos a ver entre un momento. A ver, ¿qué obras importantes quedan de gran Sófocles? Primero Edipo Rey, ya vamos a hablar de Edipo Rey. Después Edipo en Colona. ¿Qué pasa con Edipo Rey? Después, ya viejo y abatido, después de un tiempo, es desterrado de su patria y acogido en Colona, ¿no? Otro nuevo rey. Después en la obra Antígona, es ejecutada por querer sepultar a su hermano. Ahí la van a encontrar. Electra es hermana de Orestes, mujer vengativa. Orestes de la obra Orestiada, ¿no? Ajax, Atenea vuelve loco a Ajax, la diosa Atenea, que se suicida. Y en Filostetes, un héroe griego abandonado por sus compañeros al ser herido y al que luego buscan para llevar sus armas sin las que no se podría tomar Troya. Y después tenemos las famosas las traquinias. Se habla de la muerte y celos de Deianira, esposa de Hércules. Si te das cuenta en las obras, predomina el tema humano, el personaje como decisión humana, ¿no? Excepto en Ajax, donde hay una intervención del dios principal. En Edipo en Colona, en Antígona, en Filostestes y en las traquinas se habla del humano, sus decisiones que tienen, ¿no? Y el tema de la psicología parte mucho en sus obras, en sus personajes. Bueno, ahí vemos la famosa Antígona, ¿no? De Sófocles, ¿no? 2. Vamos a hablar de Edipo Rey. Fue llamada la tragedia perfecta. ¿Por quién? Por el gran Aristóteles. Aristóteles considera a Edipo Rey como la tragedia perfecta, porque cumplía plenamente con la regla de las 3 unidades dramáticas que ya hemos visto, ¿no? ¿Se acuerdan? Mira, acá en azulito, la acción, el tiempo y el lugar. Y por ende, por supuesto, si Aristóteles la considera, quiere decir que Aristóteles es después de Sófocles, no hace después, lo puede estudiar. ¿Qué característica presenta Edipo Rey? Primero, es la obra maestra de Sófocles, la obra principal, la más importante. Está basada en la leyenda de Tebas, el llamado ciclo tebano. Tebas es desarrollo de un ciclo y se basa ahí, ¿no? Hay una maldición que le dan al padre de Edipo y ahí van a nacer. Pero esa maldición que le da el padre de Edipo viene heredado de otro personaje. Vamos a verlo más adelante. ¿Qué no es dramático? El drama, por supuesto, del teatro. Y la especie es la tragedia, ¿no? La tragedia. Estructura, no tiene actos. No tenía actos Edipo Rey. Pero después en las otras obras sí las plantea, ¿no? Sófocles de Edipo Rey. Personajes que presenta Edipo Rey. Edipo, el rey de Tebas. Yocasta, viuda de Layo. Creonte, hermano de Yocasta. O sea, el tío de Edipo, y la viuda de Layo Yocasta era la madre de Edipo, ¿no? Tiresias, el adivino, el que sabía todo. Y después hay un sacerdote, un grupo de suplicantes, un mensajero de Corinto, un servidor de palacio, coro de ancianos tebanos, ¿no? El coro importante, formado siempre por personas mayores, ¿no? De sabiduría. Argumento, a ver, vamos. Edipo combina al asesino a que se presente y pida clemencia, ¿no? Pide que venga el asesino. ¿Qué ha pasado? Hay una pequeña peste, ¿no? Una peste que se da en Tebas y él necesita que se acerque el asesino de Layo porque le han dicho que tiene que ver con eso, ¿no? Vamos a ver. Luego, Corifeos sugiere a Edipo pedir el consejo a Tiresias, ¿no? El adivino intuía peticiones del soberano, pero se negó a responder. A Tiresias, que es el famoso adivino, se niega a responder. Por esta razón, Edipo decide acusarlo de ser cómplice del crimen, y cuando esto sucede, Tiresias le dice que el criminal es su propio hijo. El rey no lo cree y Tiresias reafirma su ocasión. Edipo piensa que es un complot movido por la envidia de Creonte, ¿no? Del hermano de su esposa, pero Tiresias lo exculpa. Asimismo, preside su ceguera y destierro. O sea, Tiresias le dice que su destino va a ser quedarse ciego
y ser desterrado. Con este consignio el rey expulsa a Tiresias de Tebas. A ver, vamos a ver. Esta tragedia, o sea, Edipo Rey, se basa en una leyenda de origen tebano, enlazada con la vida de Layo, con su padre, ¿no? Ambas fuentes han pasado por muchas variantes hasta llegar a lo que en la obra acoge a Sófocles. La idea que encarna es que nadie escapa de su destino, marcado, ¿no? El tema del destino. Da comienzo presentándonos al pueblo tebano, ¿no? A Tebas Edipo lo llama en muchas ocasiones ciudad de Cagmo, aludiendo al mítico fundador. A ver, el que fundó Tebas fue Cagmo, quien fue víctima de la peste, ¿no? Se congrega en la ágora ante el palacio del rey para solicitar a este, a quien tiene gran veneración, que encuentre un remedio a sus males. Creonte, cuñado de Edipo, trae la respuesta del oráculo de Delfos, ¿no? Que le da a conocer al rey y al pueblo que el azote que sufre es un castigo impuesto por los dioses por un crimen de sangre, o sea que alguien ha matado a su propia sangre, ¿no? A lo largo de la obra se construye la génesis de Edipo, o sea, de dónde viene Edipo, ¿no? Hijo de Layo y de Yocasta, digo, quien abandonado por su padre, a quien un oráculo había revelado por su hijo le diera muerte. O sea, un oráculo antes a Layo le había dicho que tenía que dar muerte a su hijo porque si no, él lo mataría. Pero no se dio. Edipo fue recogido por unos pastores y llevado al rey de Corinto, ¿no? Polibo, quien lo educa. Entonces Edipo se educa en el reinado de Corinto. Ya hombre, Edipo se entera de la relación del oráculo y para evitar su cumplimiento se aleja de Polibo. O sea, Edipo se entera que iba a matar a su padre. Y él, pensando que su padre es Polibo, se retira de Corinto. De paso por Tebas, encontró a su verdadero padre en el camino y lo mató en una disputa sin conocerlo. O sea, se encuentra con Layo y lo mata. Habiendo adivinado el enigma de la esfinge, se la esfinge, un monstruo, y tras eliminarlo recibe el premio de la mano Yocasta, o sea, la madre del reino de Teos, con quien se casó, sin saber que era su madre, por supuesto. Edipo, hombre honrado, ordena que se abra una investigación para saber quién ha matado a Layo, ¿no? Pero él ha dado una pista falsa. Los autores fueron varios. Ha dicho que justifica en parte su cobardía. Veamos. De todos modos se ordena que comparezca. Entre tanto se ha producido otras circunstancias. Llega un mensajero de Corinto para anunciar a Edipo la muerte de Polibo. ¿Quién es el Polibo? Su padre. ¿Quién lo crió? El que lo crió. Rey de la ciudad y supuesto padre de Edipo. Pero entre otras revelaciones que se hacen en el curso de la conversión, el mensajero le dijo que este no era hijo de Polibo, sino que mismo le entregó un niño. Okay, el mensajero le confiesa a Edipo que él era el hijo de Polibo, ¿no? Había recibido otro pastor que al parecer estaba al servicio de Layo. El coro sugiere que el pastor que se busca sea el mismo que entregó al niño. ¿Okay? Del diálogo de ambos se aclara que aquel niño es el propio Edipo, que es por tanto también el asesino de Layo, con cuya vida se ha casado, claro que sin saberlo, y esta a la vez su madre y madre de los hijos de Edipo. Ya tenían hijos con Yocasta, ¿no? A Yocasta al saberlo se suicida ahorcándose con sus trenzas. Su propia trenza, su propio cabello, se suicida, ¿no? Trágica la historia de Edipo. Edipo, ante el cadáver de su madre y esposa, se revienta los ojos, se enceguece, ¿no? Con los broches que cerraban la túnica de Yocasta. Edipo explica que ha querido huir de la vista intolerable para él de los hijos nacidos de aquel matrimonio. O sea, no, él se quita los ojos, se lastima los ojos para no volver a ver a sus hijos, ¿no? Y que hubiera querido ser sordo para liberarse del contacto con el mundo exterior, pero no puede. Los personajes que terminan en la obra son Edipo, rey de Tebas, Yocasta, su esposa y viuda del rey Layo, quien era su madre, Creonte, hermano de Yocasta, Tiresias, el vidente oficial de la ciudad, el brujo, ¿no? Que es el anciano y ciego, cuidado por un lazarillo, un sacerdote de Zeus, un mensajero pastor que fue siervo de Layo, un paje de palacio, bueno, el mensajero de Layo es el que permitió que viviera Edipo, ¿no? Antífona y Semena, Teocles y Polínices, hijos de Edipo y Yocasta, que van a originar otra obra de Sófocles, coro de los ancianos y grupo de suplicantes. Bueno, para verificar lo que hemos aprendido el día de hoy, acuérdate, vas a resolverlo en el cuaderno. Vamos a ver qué tenemos. 1. ¿Qué es el cambio de los planos temporales? Ya hemos visto que el tema de los planos se refieren al tiempo que se da, ¿no? El ambiente, el tiempo,
el lugar. Entonces, ¿qué es un tremblo temporal? Es un plano sonoro que permite contextualizar una determinada acción. Un sonido o la combinación de varios pueden situar al espectador en un tiempo, pasado, presente, en futuro. Entonces, ¿qué son el cambio? Son los saltos, ¿no? Del sonido. ¿Quién es Cacmo? Ya hemos hablado de que Camo fue el fundador de Tebas. Veamos, era hijo de Telefasa y Agenor. Habitó en Fenecia. Zeus, transformado en toro, raptó a su hermana. Camo arribó a Venecia, donde fundó la fortaleza Cadmea, la cual posteriormente llegaría a ser la ciudad de Taos. ¿Qué pasa? Zeus posee a su hermana y buscando a su hermana, llega a un lugar donde funda Cadmea, que después llegó a llamarse la ciudad de Tebas. ¿Qué es la esfinge, no? Que aparece nombrada porque Edipo se considera rey, un héroe, ¿no? La esfinge era un demonio de destrucción y mala suerte, con rostro de mujer, cuerpo de león y alas de ave. ¿Por qué Edipo se autodestierra? Ahí tienen ustedes que responder, ¿no? 5. ¿Quién es Edipo rey? ¿Quién Edipo rey descubre el porqué de la peste? ¿Quién fue el que le dice a Edipo, ¿no? ¿Cuál de los, el famoso mago, ¿no? El gran Tiresias. Tema central de Edipo Rey. ¿Cuál es el tema que gira? El tema de la maldición, el tema del asesinato de su padre. ¿Cómo lo podrían ustedes definir? ¿De qué manera queda ciego Edipo? ¿Qué hizo Edipo, no? Consigo mismo para quedarse ciego. Y bueno, el trabajo para la casa, que lo voy a hacer hasta el día domingo. Por favor, intenten enviarlo en la fecha marcada para no bajarles puntos. Es el archivo de Word llamado con2 pre2 práctica 4. Bueno, el destino que les depara a ustedes es quedarse en casa estos días, cuidarse y no contagiar a nadie. Los espero hasta la próxima clase. Cuídense.